Bueno, amigo, bienvenido a Formas y Caballo. Muchas gracias. Tu nombre es Brian Alt. Así lo han decidido mis padres. Sos, entre otras cosas, productor y DJ. Sí, como pensando sobre la definición en cuanto a lo que somos, lo que hacemos, ¿no? De esos lugares. Que muchas veces nos definimos a través del trabajo, ¿no? De lo que estamos haciendo. Total. Pero bueno, en este caso sí me defino como productor cultural, de que produciendo cosas en lugares, en ambientes así culturales, en particular con la música. Y después también DJ o selector. Pero sí, también me considero eso, ya hace más de 5 años que lo hago y es parte también tanto de mi disfrute como de mi trabajo. Me recompensa por ambos lugares, a veces más de uno que de otro, pero siempre es intentar encontrar los equilibrios. Pero sí, hoy principalmente me dedico a la producción cultural y a pasar música. Sí. Producción cultural, hablábamos antes, que como desde el generar encuentros que tienen que ver con la cultura, o bueno, con la cultura como... A mí a veces me gusta decir como excusa, pero no sé si es la excusa o es el motivo. El motivo. Bueno, creo que sí. Eso, como la excusa, como... O el caballo, hablando de caballos, ¿no? Como el caballito que nos lleva, es como la cultura de ese caballo de encuentro. Y sí, está bueno, como se puede decir, excusa, ¿no? Para encontrarnos en distintos ámbitos que nos hagan generar cosas, ¿no? Creo que los encuentros culturales tienen eso, de que te hace que te suceda algo en el cuerpo, en la mente, que estás pensando, sintiendo, y el encuentro de personas alrededor de esos estímulos, ¿no? Que proponen los eventos culturales de distintas formas. Creo que está bueno como eso, el encuentro en general y en particular de esos lugares. Total. Y es muy vital, ¿no? Como que aporta algo. Digo, si pensamos en una vida con una rutina que hacemos en general, actividades parecidas o cosas así, ir a un evento cultural o que haya estímulos que nos saquen un poco de ese lugar de todo el tiempo, está bueno. Termina siendo muy vital, ¿no? Sí, como son momentos que rompen, ¿no? Un poco. Que entran capaz de pedir permiso en nuestras rutinas, en nuestras vidas y te modifican, ¿no? Como son... Siempre pienso que todo encuentro, casi todo acto te modifica en algún punto. Yo siempre, hablando un poco de cosas que habíamos charlado, ¿no? Del movimiento. De que el estar en movimiento, hacer cosas, encontrar con personas, ir a lugares, siempre te modifican porque yo siempre no sos el mismo. Yo no voy a ser el mismo que después de esta charla que tenemos y que nos interpela en distintos lugares y como que eso me parece súper lindo de lo que te genera también el encuentro, ¿no? Como te marca desde algún lugarcito. Puede ser pequeño, grande, un momento de felicidad, puede ser una persona que te cambió, te conectó a otro lugar, y está bueno eso, generar esos espacios. De conocerse también, ¿no? De conocer, porque hay algo de ir a un evento cultural que uno conoce arte, conoce la expresión del artista, pero también es un espacio en el que uno puede conocer otras personas que por ahí tienen hasta intereses afines o que le gusta también habitar ese tipo de lugar. Sí, total. Como que hace poco también lo hablaba con unos amigos. Son los dos artistas plásticos que pintan y hacen otras cosas, pero sobre todo se dedican a eso. Y como le digo, me reestimula juntarme con gente afín. O sea, que está en universos parecidos o cercanos, ¿no? Porque pueden ser los mismos, parecidos o no tan parecidos, pero dentro del mundo del arte. Ya sea verlos, escucharlos, conocer sus historias, su vida, lo que le pasa, los proyectos en los que están, los procesos en los que están. Como que es algo que me reestimula y me nutre. Está bueno. Re lindo y vital también, ¿no? El compartirnos los procesos y en cuál andamos y hasta el escucharnos contar en cuál andamos a nosotros mismos. Sí, está bueno. Esas propias charlas también. ¿En cuál estoy? ¿En cuál estoy y para cuál estoy? Tipo, total. está bueno hacerse preguntas. Sí.
Y el escuchar, eso, yo creo que al escucharse uno hablar, el compartir las ideas también vuelve algo, no solo de lo que vuelve el otro, sino de lo que uno escucha de sí mismo, hasta las palabras que elige para nombrar algunas cosas. Sí, está buenísimo eso, o sea, compartirlo en voz alta, ¿no? Porque te escuchás al otro y te escuchás a vos diciendo y me pasó el otro día en una charla con mi vieja donde le contaba ciertas cosas. El día siguiente digo, claro, yo estaba hablando de una cierta forma, medio como enojado con algo, y yo parecía estar enojado, digo, mirá cómo yo lo estaba expresando, hablando sobre eso, como, y me escuché hablándolo así, fue como, wow, como que interesante poderlo puesto en palabras en esa situación y poder después escucharlo y decir, ok, ¿qué me está sucediendo con eso? Total. Bueno, y esto, sos productor, armás encuentros, generás encuentros. Sí, sí, tengo algunos proyectos de ciclos. Uno es un ciclo de conciertos íntimos de música y arte en vivo que se llama Vault Sessions. Los hago en Barcelona hace 6 años, un poquito más. Y ahora acá también en Buenos Aires. Y después estoy con un proyecto que se llama Move, que es un grupo multiinstrumental de improvisación con señas, que usan el lenguaje de ritmo y percusión con señas que creó Santiago Vázquez, que es el que hacía La Bomba de Tiempo, La Grande. Estoy con un grupo hacia allá. Y después, bueno, pasando a música también, que es algo que me gusta mucho. Que lo estoy haciendo tanto en formato digital como con vinilos. Me parece súper interesante. Es otro mundillo también. Que está bueno. Qué lindo, ¿no? Cómo se escuchan los vinilos. Se escucha muy lindo. A mí también me pasa algo como que hace poco como participé de una sección hay una comunidad de creativos llamada Yuki Culture. Y participé de una sección que va a salir en breve, creo. Es como que contactan a distintos creativos y les preguntan 5 estímulos que quieran compartir. Y primero, cuando hice ese ejercicio, primero me quedé en blanco. No sé ni por dónde empezar. Y estuvo bueno porque fue un ejercicio de racionalizar cosas que capaz me estimulan, que no las tengo muy presentes, más que en el inconsciente o en el hacer. Y después por escribirlas y compartirlas. Y como me parecía re lindo como compartir eso, qué es lo que nos estimula y poder visibilizarlo. Y una de estas es como el encuentro, ¿no? Como con estas personas, como de gente afín a nuestros mundos. Me parecía como re lindo eso. Y la música, ok, iba por ahí en realidad. Me he acordado que de los vinilos, que él también lo compartí en esta sección como estímulo, que es algo que me encanta de el poder tocarlos, la parte física, el hecho de poder seleccionar como una canción por canción, como en cuando agarrar la aguja y ponerla ahí en el lugar donde querés, o escuchar un disco completo con la intención que fue armado, ¿no? Como con la historia que quiere contar. Estar en el living de mi casa, no solo tocar vinilos, sino escucharlos en casa, de poder sentarme en el sillón y escuchar la historia que quiere contar ese disco, sin ponerlo más rápido ni sin saltarme canciones. Me parece súper lindo por ese lugar, que también es como algo muy de presencia, ¿no? De estar muy presente con eso. Bueno, decíamos que haces juntadas en torno al arte y siempre fuiste de hacer encuentros desde chico en tu casa. Sí, como que mi casa decía siempre fue la casa del pueblo, donde recibía amigos. La casa de mis viejos, que se han bancado unos cuantos encuentros, unas cuantas previas. Y eso lo sigo haciendo hoy en día en Barcelona, donde vivo hace 7 años. Lo sigo haciendo como todo el tiempo. O sea, me encanta recibir gente en casa y generar encuentros. Creo que es de las cosas que más me motiva, me apasiona, como el generar encuentros. Y no sé, me parece que está muy bueno y estoy contento por volcarlo a mis proyectos también. Como esto de las Vault Sessions, que son los ciclos de conciertos íntimos
que esos confluyen músicos, artistas en vivo, alguien que hace foto, alguien que hace video, hay comida, alguien que hace coctelería, como hay un montón de cosas que confluyen en ese encuentro que está bueno. De gente apasionada de distintas cosas, ¿no? Como Eso está re lindo. todo arte implica mucha dedicación. Y eso está bueno lo que decís, como juntar gente apasionada. Eso. Como gente que está apasionada por lo que está haciendo, cada uno haciendo su arte desde su lugar. Uh-huh. Y confluir eso me parece es muy hermoso. Poder hacerlo como hablábamos antes también, esto de las pasiones, ¿no? De poder identificar cuáles son nuestras pasiones, nuestros deseos, las cosas que nos movilizan. Que primero a veces nos cuesta identificarlas, no sabemos, porque a veces no nos ponemos a pensar o no lo racionalizamos o no sabemos. Uh-huh. Y después, una vez que las podemos ir encontrando, que también pueden ir cambiando, pero cuando las encontramos, como poder estar cerquita, ¿no? Como de esas pasiones, de esos deseos. Como decía, por cambiar de la mano, ¿no? Estar cerca de nuestros deseos, nos hace estar como en sintonía con nosotros también y estar bien, como sentirnos bien. Uh-huh. Hay algo de animarse también a hacerlo, ¿no? Que, bueno, justo, ¿viste? Animarse viene de ánima, que es alma. Okay. Entonces darle alma. No tenía esa animarse. Bueno, me la llevo. Nada, con una pulsión súper espiritual termina siendo también, ¿no? Sí, también hablábamos, me parece súper lindo eso, como del animarse y del accionar, ¿no? Como y la acción que hablábamos también de pasar al hacer, al realizar cosas, ¿no? Como, y decía esta frase que me gusta de un poco filosofía, ¿no? De cómo actúo con muchas cosas. Está lindo compartirlo del sacarle peso a las cosas y no importancia. Y ese peso que muchas veces le cargamos con miedos, con otras ideas, con otras miradas o con un montón de barreras que nos impide el accionar, el actuar, ¿no? Como a veces a que nos haga como una espera o a fallar y a fallar como a quién o qué, como y decir si tenemos tanto deseo de hacer algo, como poder sacarle ese peso de que está muchas veces en la cabeza y poder hacerlo, ejecutarlo y después ver qué nos pasa con eso y ver si es lo que queríamos, si no, si queremos ir por ese lugar o hacer otra cosa distinta, pero como el poder como sacarle peso para que nos deje actuar más livianos. Sí, hay veces que como el perfeccionismo, el idealismo, ¿no? juega un poco en contra. Sí, como que tiene que ver con las expectativas muchas veces, ¿no? Como las expectativas que nos ponemos frente a las cosas, a las personas, a los proyectos. Hay una canción de Clara Cava que una parte me encanta que dice perder las expectativas fue liberarme. Y me parece re lindo porque eso, cuando bajamos un poco las expectativas y dejamos también sorprendernos por el mismo proceso o resultado del proceso, también hace poder hacerlo y poder habitarlo desde otro lugar. Total. Y eso muchas veces tiene que ver con la carga de expectativas que le ponemos a las cosas que nos limitan ese actuar o accionar. O capaz lo hacemos, pero esa expectativa después también nos puede llevar a un lugar frustrante porque no termina resultando en lo que uno esperaba o se había imaginado. Entonces también está bueno como intentar ver qué lugar le damos a esas expectativas, dónde las ponemos o cómo lidiamos, cómo jugamos con esas expectativas para poder hacer y si lo hicimos y no salió como esperábamos, bueno, poder como transformarlo y seguir creciendo y haciendo las cosas que al final son cosas que nos gustan, ¿no? Sí, hay como en el animarse uno enfrentarse a la frustración, ¿no? Pero que, no sé, ya el hacerlo mueve cosas. Sí, es que también es eso, por un lado, acabas todas las barreras para hacer y después, ok, hicimos. Y es también como uno puede lidiar, como decías, ¿no? O llevarse con la frustración, con esas expectativas no cumplidas o con el fallar y a veces decimos, che, ¿qué fallar o qué? No sé, hay cosas que pueden salir mal, sí, pero bueno, a ver cómo lidiamos con eso. Y algo de lo que charlábamos antes cuando hacíamos otros mates, que quería compartir que me pareció lindo, que una frase me ha hecho un profesor una vez que me gustó mucho, no sé si era él, no creo, pero me pareció, yo la escuché de él, entonces él es el que la recuerdo, de la experiencia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Ok.
Y un poco, bueno, lo que nos pasó a nosotros con el sonido, que no nos funcionaba y tal, y como, obviamente, puede frustrar, puede dar bronca, y está bien también. Primero, el primer paso es aceptar lo que nos pasa. Che, pasó esto. Total. Y después, ¿qué haces con eso? Ese aprendizaje, con eso me pasó. Entonces, me quedo en eso, en ese lugar, o en esa frustración, o en eso que me pasó que no fue como esperaba. O digo, ok, pasó, ahora ¿qué hago con esto? Total. Y eso me parece como re interesante o re lindo. De qué hacemos con las cosas que nos suceden, más que la cosa en sí. Che, qué mala suerte, me pasó esto y, ok, sí, fue una cagada que te pase tal o cual cosa. Ok, ya pasó. Total. Sucedió, o sea. Y no hay nada que... todavía no se puede volver atrás ni nada. De momento no. Entonces, bueno, como ver qué hacemos con eso, creo que está bueno. Que es a la vez de vuelta, es centrarse en la acción, ok, sucedió este hecho. Ok, ahora qué accionar puedo tomar yo, como desde mi lugar con lo que sucedió. Total. Está bueno verlo desde ahí. Sí. Bueno, sos gente que hace cosas. Bastante. Nos gusta hacer. Nos gusta. Y tenemos contacto con eso, con esas sensaciones a veces. Sí, que es también adrenalínico, ¿no? Muchos lugares. El hacer, y también el hacer de lugares artísticos donde uno se expone, ¿no? En un montón de lugares. Sí, creo que es algo que también, en nuestros casos, ¿no? Que coincidimos mucho en eso, en el hacer y en el hacer cosas que nos gustan y nos apasionan, como es algo a veces tan intrínseco como que hay una pulsión, ¿no? De ese deseo que te lleva al hacer y al estar en contacto con cosas, personas o estímulos que nos mueven. Que sí, como que no es que yo, che, tengo, no sé, deseo hacer esto, como que me sale como de esos lugares. Pero sí, haciendo varias cosas. Antes hablábamos un poco de tu vínculo con la música. Que por un lado, bueno, de tocar instrumento, tocas un poco de guitarra, hang. Sí. Vínculo con, o sea, bueno, de tocar el instrumento, toco un poco la guitarra, decía nivel fogón, nivel calamaro fogón. ¿Te sabes varias de Calamaro? No. Nada. Así las busco, sí, pero como ejemplo de un clásico, claro. Pero para ese tipo de canciones. Después, bueno, el handpan, así como este platillo volador, un poco. Bueno, después decía lo de pasar música que he contado antes también. Y después eso, consumir música. O sea, consumir mucha música, ya sea por escuchar en Spotify, YouTube, o sobre todo ir a ver música en vivo es lo que hago un montón. Te contaba antes como que estos últimos 5 días fui a ver como 5 conciertos. El domingo fui a 2. Y me encanta. O sea, es algo que me gusta mucho y que lo hago de una forma muy orgánica y que me gusta. Como es parte de mi vida estar cerca de la música, como ya sea o tocando, o escuchando, o yendo a hacer un concierto, o organizando un concierto, como estar cerca. Total. Bueno, y vos creciste en Buenos Aires, ahora estás en Barcelona, y son justo dos ciudades que tienen bastante movimiento cultural, artístico. Sí. Buenos Aires es una locura. Buenos Aires es espectacular. Qué ciudad, qué ciudad. Qué ciudad. Sí, estoy en Barcelona hace 7 años. Y sí, son dos ciudades muy prendidas, muy movidas. Barcelona es mucho más chiquita y tiene una escena mucho más chica, aunque también suceden cosas de lunes a lunes y hay mucha oferta. Y Buenos Aires bueno, es enorme y sucede mucho y hay es con mucha calidad todo lo que sucede y en distintas estratosferas y desde la calle hasta lo más chiquito, hasta el barcito, hasta el estadio, hay mucha propuesta y todas mucha data acá, muy bueno. Pero sí, eso hace un par de añitos y lo lindo es como que se me fue dando también un poco orgánico el hecho de también solo venir una vez por año acá o de vacaciones o entre vacaciones y seguir haciendo cosas porque somos manijas. Y claro, muchos músicos que van de acá para allá me escriben porque empezaron a conocer las sesiones y fueron participando uno, otro, entonces como yo digo siempre el boca a boca digital de las redes y el analógico del che, estuve acá y estuvo bueno, habla con Bray y tal. Entonces se fue dando muy lindo eso de que empecé a hacer
más allá de los ciclos de conciertos, como a producir giras con músicos, que fue muy también orgánico, fue un paso que sucedió después. Y dije, bueno, es distinto, pero tiene que ver con todo esto y como que, bueno, quiero que sea organizar y es organizar otra cosa, pero Total. que tiene que ver. Entonces es muy lindo porque se fue dando un poco un puente, como entre ambas ciudades, en cuanto a las cosas que hago de la música, de producir acá y allá. Y eso es lindo. Y un amigo me decía que hago un poco como pista de aterrizaje de muchos músicos allá. Y es lindo hacer eso, ¿no? Como una pista para aterricen y muchos paran en casa y compartimos momentos como este de charla, de mate, de tocar, de escuchar, de compartir canciones. Y me gusta en general hacerlo de ese lugar, ¿no? Como las cosas. Después como los resultados, lo que sucede, digamos, en el escenario, sucede de una manera muy linda porque hay un compartir previo muchas veces, no siempre, pero la intento que la mayoría sea así, que hace que después lo que suceda desde otro lugar más de conexión, ¿no? Como hay un vínculo previo desde persona a persona. Total. Bueno, que el acto cultural es muy vincular. Sí, como... Sí, vincula y conecta desde lugares comunes, afines, desde esos mundos, como desde una conexión muy especial, ¿no? Porque el arte está muy relacionado con la sensibilidad, ¿no? Total. Entonces creo que conectar desde lo artístico hace que conectes de un lugar de una sensibilidad muy genuina, muy pura, en muchas ocasiones, porque creo que cuando uno conecta de esos lugares más profundos y más auténticos, son las conexiones más reales y más lindas, ¿no? Más enriquecedoras. Total. Che, y bueno, antes hablábamos del rol de host, ¿no? ¿Cómo es que se dice en castellano? ¿Anfitrión? Anfitrión. Sí, host creo que está quedando. Anfitrión. Sí. Creo que suena muy rimbombante, anfitrión. Es verdad, suena más, ¿no? Como, más guachi el anfitrión. Claro, que el host. como que suena más tranca. Claro, hasta como el anfitrión siento que te pones en el centro, por eso es como el anfitrión de la noche. Y el host yo lo veo más de otro lugar, como más de hacer que la periferia brille. O sea, la periferia no ponerse uno en el centro, ¿no? Como si todo el resto, ¿no? Sí, no sé, como total. me resonaba eso. Sí. Pero bueno, sí, el hecho de hostear, sí, me gusta, como decía, lo hacía desde en casa cuando hacíamos las juntadas con amigos, o en mi casa en Barcelona, donde recibo un montón de amigos y de músicos que cuando hacemos giras paran en casa y duermen en casa y compartimos. Y un poco en los eventos, o sea, un poco esto de la Val Sessions, de esos encuentros íntimos. Yo digo íntimos o no tan íntimos, no depende de donde uno ponga la vara, pero a veces somos 80, 90 personas, a veces somos 60, pero se genera una intimidad como de la casa, ¿no? Como de llevar lo que es el recibir en casa en un espacio, es un evento de música, como que te sientas como en casa. Y eso es algo que me gusta mucho. Se me da un poco, creo, natural también, y eso es lo que también hace, creo que ciertos eventos sucedan de un lugar muy lindo, porque por lo general las personas que están ya sea trabajando porque sea el músico que toca o el que hace los cócteles o la comida o la foto o del lugar que esté, en general se logra sentir cómodo como en su casa, y lo mismo el público, como se siente desde ese lugar también. Creo que hace que todo confluya en un lugar mucho más bonito. Cálido, ¿no? Cálido. Bueno, nosotros nos conocimos en unas movidas que empezaste a hacer las primeras Val de Buenos Aires. Antes las venías haciendo en Barcelona, ¿no? En la casa de tu madre. Nos conocimos ahí, sí, nos conocimos previo a eso. Nos conocimos previo a eso. Habrá sido unos días antes o semanas antes. Sí, una semana antes, creo, algo así. Algo así, en otro concierto. Y que para mí fue muy especial esa también, porque fue la primera vez de hacer algo que había empezado en Barcelona, hacerlo acá en mi ciudad, en mi país, con mis amigos, con mi familia, hacerlo justo en mi casa, como muy representativo. Y te decía justo de ese día que había pintado Pancho Pepe, que había hecho un cuadro como con la escena de lo que estaba sucediendo ahí en el jardín, y que después, eso fue en 2021, en enero, febrero, y después en septiembre ese año esa casa se vendió, donde viví muchos años, y que haya sido esa balta ahí y las personas que estuvieron y participaron ese día, después tener esa pequeña memoria física, ¿no? Que, o sea, ese cuadro que quedó como
es muy hermoso también, y fue también muy lindo conocernos nosotros ahí como... Y hablamos antes de las sincronías, ¿no? Que nos habíamos conocido en el concierto de Alex Serra una semana antes. Qué capo, Alex. Alex. Es hermoso lo que hace. Sí. Muy lindo. Vayan a escucharlo. Sí, vayan a escuchar a Alex. Bueno, y lo que dice también, ¿no? Como desde dónde se comparte, me parece súper amoroso, súper bonito. Sí, es muy lindo. Creo que, o sea, es muy linda su música, lo que transmite, y desde el lugar donde la transmite y cómo la transmite, y creo que tiene que ver con una coherencia muy suya, ¿no? Como que vos ves lo que canta y después compartís con él, ya sea porque compartís un momento de charla o lo escuchás hablando en algún lado, y se nota muy, muy en sintonía, muy coherencia lo que siente, lo que transmite, lo que piensa, lo que cuenta, tanto en sus charlas como en sus canciones, y transmite muy lindo. Sí. Sí, se nota como que, bueno, hay distinta gente, ¿no? Que encuentra algo que le hace bien y que el impulso es compartirlo e invitar a esa vibe o a esa... Sí. Y también es creo que es algo muy orgánico, ¿no? Y muy, como hablábamos antes, capaz de la pulsión, como lo compartís con el deseo de compartirlo, ¿no? Como con algo que te nace de quiero compartir, ya sea estas palabras, esta canción, este arte, esto. Y eso, como lo artístico también está conectado con algo muy de esencia, yo también digo, como desde un lugar, y es lindo querer compartirnos desde esos lugares. Total. Está bueno. Sí. Bueno, y te estás desarrollando como productor desde hace ya unos años. Sí. Y bueno, y estás conociendo también a otra gente, estás yendo a lugares donde se juntan los productores, convenciones eran que se llamaban. No, fueron festivales. Festivales. Pero festivales donde van productores, ¿no? No. Son festivales en general. Claro, Okay. estos que estuve el año pasado, que estuve en septiembre en el Festival Boreal en Tenerife, y después en octubre en el Oslo World en Noruega. Son festivales de música donde hay un montón de conciertos. Y en el de septiembre, el Boreal, ahí me habían invitado Javi, que es el director, a participar de un panel profesional donde había otras directoras de otros festivales, que estaba Alex del Oslo World de Noruega, estaba Elena Beltrami de Festival La Línea de Londres, estaba Javi del Boreal, y estaba Pau Rivera, que es una amiga y colega de productora, que está hace muchos años en la producción, gran baluarte de la industria nacional, y gran amiga. Y fue muy lindo poder, haber recibido una invitación a participar de un panel con ellas, y poder hablar y escucharlas y hablar y debatir sobre la industria, sobre los festivales, cada uno desde su lugarcito, como fue muy, muy lindo eso. Y lo mismo después en Noruega, en el festival de Oslo World, que Alex, estando en Tenerife, me dijo, tenés que venir a conocer. Le dije, bueno, si me invitas hoy. Wow. Y dijo, bueno, y me invitó a como en un programa de delegados. Y ahí había un montón, eso fue súper interesante porque había mucha gente de un montón de lugares, de un montón de aristas de la música. Estaba Humphrey, periodista de música, que lo nombramos, que estuvo en mi cumple otro día, la Rolling Stone, que lo conocí ahí. Había gente que tenía sellos discográficos, gente que tenía festivales, había productores, programadores, bookers, de la India, de París, de Marruecos, de San Pablo, o sea, de todos lados. Y poder estar 3 días con ellos, ya sea teniendo charlas en el desayuno, yendo a conciertos juntos, yendo a charlas organizadas por festivales juntos, compartiendo caminatas, fue como muy, muy, muy lindo. Y decía eso, que me sentía como súper agradecido de haber recibido una invitación y de poder compartir esos lugares, ¿no? Como con todas estas personas que están haciendo cosas en el mismo mundo que uno, que es la música, que es hermoso. Sí, qué lindo eso, conocerse y colaborar también, ¿no? Como que hay veces, no sé, por ahí en algunos ambientes se piensa entre pares más en competencia. O, no sé, la única manera de que las movidas crezcan es juntándose y sinergia, ¿no? Para mí, sí, es generando sinergias, como... Sí, una vez un amigo me dijo,
también otra frase que me quedó de esa juntada, de que la salida es colectiva. Ujú. Y me gustó mucho, como, che, sí, si voy solo, capaz puedo ir más rápido, más lejos, no sabemos. Pero como salimos tipo, todos así como de la mano, che, estamos yendo, como creo que es mucho más potente, ¿no? Y mucho más sólido y más lindo, como Total. compartirlo. Está buenísimo. Y creo que por eso es lindo juntarse con personas afines. Como ya sé, me junto con mucha gente y a veces son cosas concretas, puntuales, o si con los queremos hablar sobre algún proyecto o algo puntual. O muchas veces con gente que capaz simplemente es conocerse, pues sabemos que estamos en mundos afines y no sabes si después pueden hacer algo juntos o no, pero como que, bueno, conozcamos nuestros mundos un poquito más y capaz en el corto plazo, en el mediano plazo o nunca, pero capaz terminar haciendo algo juntos y es súper lindo eso, rodearse de personas que compartan universos. Ujú. Sí, algo estimulante sale en general del encuentro, ¿no? Recontra, como... Sí, yo creo que no de todos los encuentros, pero en muchos No de todos los- no todos los encuentros, pero no ponen toda la misma vara, pero en general los encuentros y más con personas en mundos afines, algo interesante va a salir siempre, Total. como que vamos a escuchar, que nos va a resonar, que nosotros vamos a pensar por un lugar que nos conecta con algo que, como, sí, siempre vamos a sacar algo, o muchas veces. Total. Bueno, y venís haciendo la Valt y cada tanto estás haciendo unos festis. Ya hiciste 2 festivales Sí, que sí, son como Valt más grandes también, ¿no? claro. Y experiencia. Se llama Festival Ujú. y deriva, bueno, del ciclo de las Valt Sessions. Hicimos el primero el 2024 y ahora en octubre de 2025 fue la segunda edición. La verdad que muy zarpado. Como, a veces me cuesta como caer en ciertas cosas, como de decir, tipo, che, tengo un festival, como, ¿qué carajo? Tipo, wow. Y es una movida muy grande, muy linda. O sea, para mí era como intentar llevar lo íntimo y lo cálido que sucede en las Valt y como esa magia del encuentro cercano Ujú. a un espacio más grande y que siga sintiéndose de esa forma, ¿no? Como cálido, cercano. Ujú. Y fueron dos experiencias muy, 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 muy lindas. Hay un equipo hermoso que es parte del festi y gracias a todas estas personas que participan sucede, y hablando de lo colectivo, ¿no? Es como Hmm. tanto por necesidad y deseo, como si no sé, ni se puede hacerlo solo ni quiero hacerlo solo. Como, Total. y fueron apareciendo personas en el camino, gente que conocía hace mucho tiempo, gente que no conocía, gente como fueron dando sinergias súper lindas y se fue armando este equipo del Festi, que hoy en día comparto, somos 3 socios que lo compartimos, con mi amigo Tincho y con mi amiga Manu, Ajá. y después otro ¿Qué equipo. con ellos, cómo se conocieron? ¿Se conocen así del hacer? Bueno, con Manu yo la había conocido hacía como 4 o 5 años, o 4 años, sí, algo así. Ujú. Yo antes trabajaba en un restaurante haciendo eventos. Ajá. Y hacíamos, como era medio holístico, hacíamos clases de yoga, talleres, conciertos, bueno, cata de vinos, un montón de cosas. Y la conocí en las clases de yoga que hacíamos ahí. Bueno. Y siempre me pareció súper creativa y como que había hecho algunos eventos y como dije, nos vimos más allá de algunas clases, como después fuera de eso, muy pocas veces, como en un concierto. Y siempre la tenía en mente, como dije, si algún día hago algo, no sé, como que tiene que ver con Manu. Y como nunca hemos trabajado juntos ni nada, pero le conté la idea del festi, como digo, quiero que seas parte de esto. Ujú. Y ahí se sumó. Y después con Tincho, que estaba también en un proyecto muy lindo llamado Bootcamp, Ajá. que hacen como también eventos y experiencias muy grupales, de no sé, vinito y tarot, Bueno. talleres, o hacen muchas escapadas, ya sea a la montaña, ahora están haciendo escapadas de esquí, viajes de esquí, bueno, muchas cosas lindas con muchos de encuentro también, que el proyecto lo tenía Tincho y Titi, ellos se llevaban bootcamp y nos habían puesto en contacto, che, tienen que conocerse, así de ambos lados. Y primero nos juntamos, les conté la idea y quería que se sumen en la parte de actividades, como me encantaría que ustedes hagan la parte de actividades del festi. Y al final tenían tanta energía, tanta manija y tanto todo increíble que se sumaron como en la organización y como socios del festi. Bueno. Y así se fue dando y los amo, son lo más. O sea, que hacemos re lindo equipo. Mm. Y
nada, después fue armando otro equipo hermoso con Juli, que es la jefa de decoración y ambientación del festi. Juli es una persona hermosa y la quiero mucho y me acompaña mucho en la Val también. Y nada, es una persona también muy linda, muy creativa y que hace todo con mucho amor. Y persona clave en nuestro festi. Bueno, muchas personas muy lindas se fueron sumando desde equipo, desde este lugar o proyectos que fueron participando en el festi, más allá de todas las músicas que participaron. Bueno, Luciano, ¿no? También haciendo los flyers. Lachi haciendo de flyers, que Lachi lo amo. Capo, diseñador hermoso, ilustrador increíble. Que con él empezamos a trabajar con las Balt a principio del año de 2024, creo que fue, o algo así. Y claro, después ese año fue cuando surgió la idea del festival. O sea, la idea del festival tenías un montón, pero como ese año se materializó. Y se empezamos a trabajar juntos con las Balt y después hizo la imagen del festival. O sea, todo el diseño lo hizo él. Entonces también compartir con amigos, cada uno aportando desde sus pasiones, como decíamos antes, hace que sean cosas muy, muy poderosas. Y desde la confianza también, ¿no? Como porque aparece el Lachi y decís, bueno, confío en lo que proponga. Eso está buenísimo, como el de la confianza, confiar, delegar. Creo que el primer festi, sobre todo o sea, el festi fue increíble, fue muy hermoso. Pero los mayores aprendizajes para mí fue confiar y delegar en personas, en un equipo, como que nunca me había pasado tan así. Y cuando fue este primer festi del 2024, que fue en octubre, yo en fines de agosto, me había ido a un festival, el Burning Man en Estados Unidos. Re groso ese, ¿no? Tremendo. Alto festi. Otro capítulo lo charlamos. Muy, muy interesante. En medio del desierto. Bueno, es una semana el festi y encima estuve 2 semanas porque me habían invitado desde la organización. Lo mismo, estuve ahí también, decía, no puedo creer que esté acá y que me hayan invitado y participé con otros directores de otros Festival of Consciousness, hermoso, con Mireia y con Jan, que me invitaron a participar del Burning Man. Bueno, fue todo muy lindo. Que el Burning Man tiene que plantean todo un festival con estructuras, con todo, y después no dejan... Claro, la idea es que no tenga impacto ambiental, ¿no? Exacto, ni siquiera se definen como festival. Se llama Proyecto Burning Man. Y ellos, una de las definiciones que dice Harley, una de las fundadoras de Burning Man, es como somos una ciudad itinerante. Es como... Porque realmente... O sea, una ciudad efímera. No itinerante, efímera. Porque itinerante es que cambia, lo hacen en el mismo lugar, pero es efímero porque montan como una ciudad realmente ahí en el desierto y después que dura lo que dura el festival y bueno, el montaje previo y el posterior y después se desmonta todo y no queda nada y también tiene mucha conciencia con el medio ambiente que hay voluntarios, es un festival que tiene muchos voluntarios y muchos voluntarios se quedan después de que termina durante varios días o también semanas para recoger y limpiar todo rastro humano, o sea, basurita, papel, todo. Es muy interesante. Pero bueno, lo que iba con todo esto es que cuando fui al Burning Man fue 1 mes y medio antes de hacer el primer festival, o sea, fue un poco una locura, porque claro, me quedé sin señal y desaparecí del mundo 2 semanas. O sea, 2 semanas sin celular hoy en día es una locura. Es una locura. Es una locura y más aún a 1 mes y medio de tu primer festival, o sea, total. Doble locura. O sea, y lo más lindo de todo esto fue que cuando volví a Barcelona, volví a tener señal y volví a retomar a ver en qué estaba el festi, todo lo que había sucedido estas 2 semanas sin que yo esté, fue las cosas más lindas que me pasó porque nunca me decía me iba a pasar un proyecto propio, tener, o sea, personas que se la apropien. Yo digo, como le decía a mis amigos con los que laburo el festi, que digo, se apropiaron un sueño. Y eso es muy lindo, como apropiarlo y trabajarlo o accionarlo como propio, ¿no? Entonces fue las cosas más lindas que me trajo el Burning Man, fue el equipo del festival. Qué lindo. Sí. Bueno, y la confianza también se crea desde lo que venís haciendo, lo que venís laburando, ¿no? Porque ellos confiaron también desde lo que venís vos construyendo. Y que es re bonito. Sí. Sí, y que se renota, o sea, yo viendo lo que venís haciendo, eso, que nos conocimos ahí fue post pandemia
Y después, bueno, nos fuimos encontrando acá algunas veces y después te sigo también ahí los rastros por la internet. Y se nota que está hecho todo con mucho corazón. Así que... Sí. Gracias, sí. Hago casi todo desde ahí. Sí, y creo que eso también es muy lindo. Bueno, yo me siento bien no haciéndolo de esos lugares porque es lo que me sale y me nace así. Pero, como hablamos también, es como que llegan muy lindo las cosas que se hacen desde ese lugar, ¿no? Cuando nos compartimos de algo que nos gusta, que nos conecta. O sea, cuando ves a alguien haciendo algo que disfruta, se comparte, se transmite, se disfruten. Como... Y está bueno como hacer las cosas de ahí. Sí. Recomiendo. Total. Bueno, hagamos cosas. Hagamos cosas desde el corazón. Sí, bueno, Brian, gracias por aceptar esta invitación, por también, bueno, habíamos grabado esta charla y hubo un problema con el audio, así que gracias también por la paciencia de volver a charlar un rato, por eso en algunos momentos el decir de cosas que habíamos hablado antes. Y eso, muy lindo compartir contigo y ojalá que también a la gente que lo escuche le sea estimulante, ¿no? Ojalá, pero bueno, gracias también por invitarme. Como, sí, tanto en la charla anterior que se grabó el audio, que fue muy linda, y quiero esta también, fue muy hermosa. Super. Y es como charlar con un amigo, charlar en un sillón de una casa, como hablando de la casa, del sentirnos cómodos desde esos lugares y charlar sobre las cosas que nos gustan. Y en este caso, las cosas que también me gustan hacer y es muy lindo y orgánico poder compartirlas, escucharme, poder escucharte y compartirnos de esos lugares es también orgánico y natural, entonces sí. Lo podemos hacer otra vez también. Bueno, toma 3. Otro día. Bueno, eso, gracias. Bueno, ahora sí,